Bueno, el Centro para la Excelencia Académica les ofrece la más cordial bienvenida a este webinar titulado Ciclo de Evaluación del Aprendizaje, programado Intellectus Statics. El servicio se estará ofreciendo por el profesor Julio Rodríguez, quien es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte... Se me fue el internet. ¿Tú me sigues viendo allá? Estoy frisado. ¿Me sigo moviendo? No. Sí. Bueno, el profesor Julio Rodríguez es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadísticas. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en y matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Así también obtuvo su maestría y su doctorado en estadísticas en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Se desempeñó como investigador asociado en el Educational Testing Service de Princeton y como profesor adjunto de estadísticas en la Universidad de Princeton en New Jersey. Entre los años 2003 al 2015, coordinó la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en el recinto de Río Piedras. Actualmente preside el Comité de Correctores de la Prueba de Certificación de Maestros, también conocida como las PCMAS, y funge como asesor del College Board en Puerto Rico y América Latina. Algunas de sus líneas de investigación académica son el avalúo del aprendizaje estudiantil y modelos estadísticos. Sin mayor preámbulo, le cedemos el espacio al profesor Rodríguez. ¿Me escuchan? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, bien. Un placer estar aquí hoy nuevamente con ustedes. Esta vez les voy a ofrecer un taller sobre Intellectus Statistics. Quisiera saber si se está viendo la pantalla. Ok. Intellectus Statistics es un programado basado en la web. No es un programado que uno baja, ¿verdad? Como lo es SPSS u otros como SAS, R, Stata. Simplemente es un programado basado en la web que usted tendría que pagar una licencia por utilizarlo. A diferencia van a ver, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando unos ejercicios. Les voy a estar presentando unos ejercicios para que ustedes vean las bondades que tiene el programado. Yo tengo una licencia que pago anualmente, ya que yo lo utilizo bastante, tanto en mis cursos como ¿verdad? En otras funciones que yo hago de evaluador de proyectos, y lo utilizo mucho. Es un programado que, como les dije, a diferencia de SPSS o SAS o cualquier otro programado, tiene unas bondades que se las voy a presentar hoy, que lo hacen muy atractivo para la investigación y para la docencia. El programa en sus orígenes fue creado para estudiantes. Ese fue el propósito del programa, para estudiantes que no tienen mucho dominio en el... ¿Me escuchan ahora? Tratamos de darle un restart a la computadora. Estoy aquí en el Centro de Excelencia Académica, así que tuvimos problemas con él. ¿Lo están viendo ahora, la presentación? Sí, se ve, profesor, se ve muy Sí, bien. doctor, se ve muy bien. Me excusan porque esto, ¿verdad? No está fuera de nuestro control. Estoy precisamente aquí en el CEA para evitar problemas y ocurre el problema. Así que voy a entrar al programado Intellectus en la cuenta que yo tengo ya, como les había dicho.
y por la que pago una mensualidad. Les había indicado que este taller yo lo he ofrecido en varios lugares y ha sido en el recinto de ciencias médicas que tuvo mejor acogida. Y quería decirles que yo no represento a la compañía Intellectus, ni tengo ningún interés económico con ellos, ni recibo ninguna compensación. Simplemente les presento el programado por las bondades que tiene para los que van a, ¿verdad?, trabajar en investigaciones y aquellos estudiantes que estén trabajando o piensen trabajar proyectos de disertación o tesis desde la perspectiva cuantitativa. El programado tiene unas bondades, entre ellas, una de ellas es, déjenme reducir un poco aquí, una de las bondades que tiene es, por ejemplo, que usted puede, sin conocer mucho estadística y entendiendo un poco las variables que usted tiene en el estudio y el tipo de medición de la misma, la escala de medición de las variables, por ejemplo, si son nominales, si son ordinales, si es intervalar, si es de razón, pues aquí usted puede, en este diagrama, usted puede, ¿verdad?, indicarle al programado que les diga qué tipo de análisis estadístico es el que usted va a utilizar. Por ejemplo, si usted tiene una variable, usted va a determinar diferencias entre grupos y tiene una variable dependiente y no tiene covariado y tiene una variable independiente, pues, y la variable independiente tiene dos niveles, pues las estadísticas adecuadas ahí sería prueba T, ¿verdad?, paramétrica, o Mann-Whitney no paramétrica. La decisión de si va a ser una prueba paramétrica o no paramétrica la toma el mismo programado. ¿Por qué? Porque si cuando usted va a hacer esa prueba T no se satisface algunos de los supuestos del modelo de prueba T para muestras independientes, pues le va a indicar que no se satisface tal o cual ¿verdad?, supuesto del modelo y decide entre prueba T o Mann-Whitney. Así que le va a decir, se realizó la Mann-Whitney porque no se satisface digamos, el homogeneidad de varianza o el de normalidad. Así que el programado toma las decisiones. Si es, por ejemplo, más de 2 niveles, la variable independiente tiene más de 2 niveles, pues podría ser un ANOVA o Kruskal-Wallis, dependiendo de los supuestos si se satisfacen o no. Y así para cada una de las ¿verdad?, determinaciones que usted va a trabajar con sus variables y su modelo estadístico le va a indicar cuál es el tipo de estadística que se va a trabajar. Así que en ese sentido tienen esa bondad. Aquí en Data Analysis Plan lo que hace es que cuando usted está, por ejemplo, va a escribir el capítulo de metodología, si usted, digamos, va a hacer una ANOVA, y esa va a ser una ANOVA, ¿verdad?, one way, pues aquí de una vía, pues aquí le indica cómo usted va a presentar su pregunta de investigación, que simplemente lo que usted tiene que hacer es lo que esté en azul, ahí va a colocar el nombre de la variable dependiente, y aquí de las variables independientes le establece cómo redactar la hipótesis nula, cómo redactar la hipótesis alternativa, les da una descripción del modelo estadístico de ANOVA, le incorpora unas referencias y usted simplemente lo que puede hacer es copiar y pegar. Uno podría decir, bueno, pero eso se está plagiando. No, porque ya el programado ha sido aceptado por la Asociación Americana de Universidades, que incluso le dieron un premio como una de las mejores innovaciones estadísticas en los últimos 50 años, y no se considera plagio si usted incluye dentro de las referencias Intellectus. O sea, usted tiene que indicar que utilizó Intellectus Statistics para parte del trabajo y no se considera plagio. Así que usted lo puede hacer, incluso lo puede traducir. Así que eso es una ventaja que tiene
este programado porque le ayuda a estructurar el capítulo de metodología de una manera lógica y adecuada, y además incorporando literatura bastante reciente, que después yo les voy a mencionar cómo se maneja la parte de las referencias en el escrito. Así que aquí aparece, por ejemplo, para ANCOVA, para ANOVA de medidas repetidas, para ANCOVA de medidas repetidas, para los modelos mixtos, para ANCOVA con modelos mixtos, para MANOVA, para regresión lineal, regresión jerárquica, regresión binaria, multinomial y regresión logística ordinal. Las categorizaciones en no paramétricas, ¿verdad? No las voy a discutir todas, pero tiene bastantes de las pruebas no paramétricas. Tiene, por ejemplo, Path Analysis, Structural Equation Modeling, tiene modelos jerárquicos, lineales, análisis factorial, exploratorio y análisis discriminante lineal. O sea, tiene una variedad de modelos estadísticos que utiliza, y básicamente ellos lo que han hecho es que han ido incorporando estos modelos a la luz de las peticiones que hacen la comunidad que utiliza el programado. Por ejemplo, yo fui uno de los que pedí al inicio, solamente habían 2 o 3 de esos modelos nada más disponibles. Ya yo llevo usando este programa cerca de aproximadamente como 10 años. Y yo les he ido diciendo que incorporen algunos modelos, ¿verdad?, que no estaban contemplados al inicio, y ellos diligentemente escriben a uno, y cuando la aplicación está disponible, ellos se comunican con uno indicándole que ya la aplicación la desarrollaron. Así que el programado va creciendo dependiendo de los usuarios y de las peticiones que hacen los usuarios. Bien, vamos entonces a comenzar a cómo se confecciona un proyecto. Voy a presentarles un ejercicio que es, digamos, voy a utilizar un banco de datos que tengo aquí, que es básicamente el examen final de uno de mis cursos. Y básicamente yo lo que tengo aquí es un archivo en Excel con unas variables que son los resultados de las pruebas del College Board, de 5 pruebas de College Board, de un estudio que hicimos en el recinto hace varios años para incorporar talleres de redacción en los cursos, por lo menos de inicio en la Facultad de Educación, para mejorar las destrezas de comunicación escrita de los estudiantes. Hicimos un estudio y básicamente lo que teníamos en ese momento era los resultados de las pruebas de College Board: aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento en español, aprovechamiento en inglés y aprovechamiento en matemáticas, de estudiantes que provenían de escuela pública y privada. Así que sería una variable, un factor independiente, el tipo de escuela de que provenía el estudiante, y el género, en este caso masculino o femenino. Esas serían las variables independientes. Y entonces me interesa determinar estadísticas descriptivas de todas las variables, incluyendo las variables nominales, procedencia de la institución pública o privada, y género o sexo. Presentar estadísticas descriptivas de las 6 variables cuantitativas por institución de procedencia y por sexo. El coeficiente de correlación entre esas variables, hacer una regresión lineal entre aprovechamiento matemática como variable dependiente y aptitud verbal como variable independiente, para ver el coeficiente de determinación, el valor predictivo de esa variable independiente hacia la variable dependiente, el estudiante escriba la ecuación de regresión e interpreta los resultados, que se establezca la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa por género para las variables aptitud verbal y aptitud matemática. En otras palabras, me interesa saber si existe diferencia estadística significativa entre las féminas y los varones en aptitud verbal y en aptitud matemática. Para eso vamos a realizar una prueba T con un alfa de 0.05 para muestras independientes
establecer la hipótesis nula y alterna e indicar la conclusión a la luz de los resultados. Y luego a esos estudiantes se les dio una postprueba de aptitud verbal, que fue la misma prueba que ellos tomaron cuando entraron a la universidad, luego de haber pasado por unos talleres de redacción, para determinar si en cierta medida existía diferencia estadística significativa entre la pre y la postprueba. Así que para eso vamos a realizar una prueba T para muestras dependientes y ver cuáles son los resultados de la prueba. Esa sería la tarea que vamos a estar realizando en este proyecto. Lo primero que voy a hacer es que voy a subir el archivo. Ese archivo fue creado en Excel. Fíjense que aquí usted tiene los diferentes formatos de archivo que usted puede subir. Vamos a buscar el archivo, que el archivo creo que se llama datos examen final. Sería este. Lo voy a subir. Y aquí ya yo tengo, por ejemplo, cuando veo las variables, aparece la variable institución de procedencia, aparece como escala, porque la variable sexo fue entrada en ese archivo de datos como M o F. Así que la leyó como un carácter, pero la variable institución de procedencia la leyó como un valor, ¿verdad? A nivel de intervalo o razón, y realmente es nominal, así que voy a hacer un cambio aquí de esa variable, como que es una variable nominal, ¿verdad? Puedo ponerle aquí masculino, que es el grupo 1 y el grupo 2 es femenino, ¿verdad? Y lo voy a reemplazar la variable. Puedo crear una nueva variable dejando aquella 1, 2, pero lo que voy a hacer es que la voy a reemplazar por la primera. Así que ya me cambió la variable institución de procedencia a una variable nominal. Las demás son escalas. Escala implica que puede ser el nivel de medición de intervalo o de razón. Así que como ya tengo el archivo listo para trabajar, pues aquí lo tengo, y si ustedes se fijan, ahora en lugar de 1 y 2 aparece masculino 1, femenino 2. Así que ya yo tengo mis dos variables nominales y las variables de, en este caso, intervalo. Vamos entonces a comenzar a las estadísticas. Profesor, Ajá. observe la observación número 3. Está como masculino y al lado está en femenino. Esa primera variable, ¿realmente es nominal o el 1 era de qué? Porque está rediseñando una variable que ya está diseñada. No, perdón. Es que voy a volver a subir el archivo porque gracias por la aclaración. Es que me equivoqué. Quizás un poco fue lo que pasó aquí, que no es femenino o masculino, es institución de procedencia. Gracias por la aclaración. Esta era escuela pública. Muchas gracias por la aclaración, quien quiera que haya sido. Masculino y femenino ya estaba definida, ¿verdad? Esta es escuela pública y escuela privada. Así que me excuso por eso, ¿verdad? Pero gracias por la aclaración, porque yo no me percaté. Sí. Ahora institución de procedencia es la escuela pública o la escuela privada. Agradecido de esa aclaración. Bien, entonces vamos ahora, ya yo tengo el archivo como lo quiero usar, ¿verdad? Vamos a hacer algunas de las estadísticas que pide que haga. Se hace aquí donde dice análisis. Las vamos a comenzar. Y si usted se fija, al comenzar el trabajo, aparece una hoja en blanco. Vamos a comenzar a hacer las estadísticas. La primera que vamos a hacer es estadísticas descriptivas. Así que voy aquí, ¿verdad? Le doy descriptivas. Y voy a hacer las estadísticas descriptivas de las variables nominales. Así que esas variables nominales son institución de procedencia y sexo. Las selecciono, confirmo que esas son, veo que son las variables que tengo aquí y le digo calcula. Y cuando hace el cálculo, pues me va haciendo una tabla. Por ejemplo, aquí tengo esta tabla que me da la categorización de que tengo 19 sujetos de la pública, 21 de la privada.
esos 19 sujetos, ¿verdad? Es el 47.5% de los sujetos vienen de la pública y 52.5% de la privada. De esos, 12 son masculinos y 28 son féminas, para un 30 y un 70%. Así que ya me incorpora a la tabla de las estadísticas de las variables independientes, las variables nominales, en una tabla tipo APA. Voy ahora a hacer eso mismo, pero con las variables cuantitativas, que serían aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento en inglés, aprovechamiento en español, aprovechamiento en matemática y una postprueba de aptitud verbal. Confirmo las variables, aquí tengo las 6 variables, le digo que haga el cálculo y entonces me da toda la información, ¿verdad? Me va haciendo un resumen de los hallazgos de esas variables. Me hace una tabla con cada variable, con la media, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, el error estándar de medición, el valor mínimo, el valor máximo, el sesgo y la kurtosis. Y si ustedes se fijan, una vez me detengo aquí, pues me va resumiendo, me va diciendo que es el sesgo, que es la kurtosis, ¿verdad? Me va diciendo, me va dando la definición de cada uno de esos índices estadísticos que calculó ahí. Si ustedes se fijan, aquí en la descripción, en el resumen que va haciendo de esas estadísticas, va incorporando unas fuentes de información, ¿verdad? Y esas fuentes de información las vamos a ver más adelante, estén pendientes. Ya cotejé el primero, hice las estadísticas descriptivas de todas las variables, tanto las nominales como las variables de intervalo. Vamos ahora a la segunda pregunta, que es que presenta las estadísticas descriptivas de las pruebas por institución de procedencia y por sexo. Así que yo voy a ir a Descriptis aquí, voy a añadir las variables cuantitativas, que serían estas 6 variables. Y ahora me interesa hacer la primera de ellas por, digamos, tipo sexo, ¿verdad? Por sexo. O sea, segregar las estadísticas para los masculinos y para los femeninos, para ir viendo posiblemente diferencias en los grupos. Así que ya aquí veo la tabla 3, ¿verdad? La tabla 3 me va a presentar las estadísticas para los masculinos, los varones. Aquí ya tengo 12, ¿verdad? Y entonces aquí estarían las 28 féminas y puedo ir viendo y comparando los puntajes en las distintas pruebas para ambos géneros. Y fíjense que las tablas se van sumando a las que ya había. O sea, ya había en la primera pregunta ya yo había hecho 2 tablas, pues ahora tengo la tabla 3 y la tabla 4. Se va añadiendo y va incorporando el número de la tabla, lo va incorporando según van apareciendo. Ahora voy a hacer eso mismo, esas estadísticas descriptivas, pero por institución de procedencia, que sería la próxima variable independiente, ¿verdad? Así que selecciono mis 6 variables y aquí donde dice split, voy entonces a seleccionar la variable institución de procedencia para ver los resultados de escuela pública, ¿verdad? Que sería la tabla 5, y escuela privada, que sería la tabla 6. Así que ya tengo mis estadísticas descriptivas para mis 19 estudiantes de la escuela pública y para los 21 de la escuela privada. Ya ha ido acumulando 6 tablas, que son estas 6 estadísticas descriptivas que le pedí. Me dice que haga gráficas de frecuencia para las 6 variables cuantitativas, así que voy a hacer los histogramas de mis variables cuantitativas. Voy a comenzar con aptitud verbal, la añado aquí. Voy a hacer la próxima que sería aptitud matemática, ¿verdad? Voy a hacer la próxima,
que sería aprovechamiento en inglés. La próxima, que sería aprovechamiento en español. La próxima, que es aprovechamiento en matemática. Y la próxima, que es la posprueba de aptitud verbal. Una vez las tengo, las voy a añadir al análisis, ¿verdad? Y cuando voy aquí, pues tengo mis gráficas incorporadas como figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 y figura 6. Ya la tengo incorporado en ese espacio que me Profesor, ¿Alguna pregunta? sí, Sí. a esos bar chart o a esos histogramas se le puede añadir, es decir, se puede modificar y colocarle encima de las barras las cantidades. Entiendo que sí, que se puede editar. Ok. Sí. Vamos entonces a la próxima, ¿verdad? Que sería determinar el coeficiente de correlación entre las 6 variables cuantitativas. Así que voy a Correlations, voy a calcular la correlación Pearson. Una vez ya yo sé que voy a trabajar esa correlación, fíjese que elimina las dos variables nominales, porque la correlación Pearson solamente se puede calcular para variables de intervalo razón. Así que confirmo el procedimiento y aquí entonces me va a dar me hace ¿verdad? La evaluación de los supuestos. Me presenta todas las posibles correlaciones entre esas variables en términos del diagrama de dispersión. Me dice los resultados, me incorpora las correlaciones y me identifica cuáles son estadísticamente significativas, ¿verdad? Me las identifica aquí, con el intervalo de confianza al 95%. Así que ya yo estoy viendo las correlaciones entre las distintas variables. Luego de eso, de las correlaciones, me pide que haga una regresión lineal entre aprovechamiento en matemática como variable dependiente y aptitud verbal como variable independiente, un poco para que vean, usted puede trabajar más de una variable independiente, pero voy a hacer solamente una de las variables nada más. Así que voy a hacer una regresión para ver cuál es el nivel predictivo de aptitud verbal en aprovechamiento en matemática. Así que voy aquí a regresión lineal, ¿verdad? La variable dependiente es aprovechamiento en matemática, así que selecciono aprovechamiento en matemática como la variable dependiente. Voy aquí y selecciono, como variable independiente, voy a seleccionar aptitud verbal. Fíjense que yo puedo tener un modelo de muchas variables, ¿verdad? De varias variables, pero solamente voy a hacer el modelo de regresión lineal simple. Le digo que haga el cálculo de ese modelo de regresión. Me hace ¿verdad? Me evalúa los supuestos. Me somete a prueba los supuestos que se tienen que dar en ese modelo de regresión. Uno de los supuestos es el supuesto de normalidad. En este caso, me dice que ese supuesto se cumple. Me hace un análisis del supuesto de homocedasticidad, ¿verdad? Me dice que se cumple ese supuesto. Y entonces el de multicolinearidad, lógicamente el de multicolinearidad no lo hace porque solamente hay una variable independiente. De yo tener múltiples variables independientes, pues sí hace ¿verdad? Evalúa ese supuesto porque tiene que ver si existe multicolinearidad entre esas variables, porque si existiera multicolinearidad entre las variables independientes, pues íbamos a tener quizás alguna información que estuviera repetida, o sea que una variable, al estar correlacionada con otra variable, podría estar aportando a la proporción de varianza. Así que en realidad no lo hace porque solamente es una variable
independiente a la que estoy incorporando, me hace el supuesto de si existen valores extremos en esos datos. Y entonces hace el análisis de regresión, presenta los resultados estilo APA, si se fijan, me dice que el coeficiente de determinación R cuadrado es 0.63, lo que indica que aproximadamente el 62.56 de la varianza en aprovechamiento en matemáticas es explicado por aptitud verbal, lo que se considera un buen modelo explicativo en términos, ¿verdad?, de un modelo de regresión. Explicaba bastante de la varianza, un 60 y pico, ¿verdad?, 63% de la varianza, lo cual es adecuado. Me hace el resultado de la regresión en la tabla 8, me indica cuál es el intercepto, cuál es el coeficiente de regresión, me da aquí la ecuación de regresión, mírenla aquí, ¿verdad? Y entonces me indica que ese coeficiente de regresión de aptitud verbal, 0.75, es estadísticamente significativo porque tiene una P menor de 0.05. Así que me está indicando aquí que es un buen modelo de predicción. O sea, que esa variable aptitud verbal predice adecuadamente el aprovechamiento en matemáticas de esos estudiantes. Esta muestra y este ejercicio que yo les traje fue seleccionado a propósito para que se cumplieran unos supuestos, porque, ¿verdad?, yo seleccioné de todos los estudiantes de ese estudio, seleccioné un grupo donde los estudiantes masculinos eran de matemáticas, o sea, eran de ciencias naturales. Así que un poco, ¿verdad?, para que se viera significatividad estadística en el ejercicio. Pero los estudios que hemos hecho a nivel institucional sobre los componentes del IGS, que es la aptitud verbal, la aptitud matemática y el promedio de escuela superior, en varios estudios que hemos hecho desde el inicio del primer estudio que yo estuve a cargo para desarrollar el IGS, pues se ha evidenciado en estudios posteriores hechos por el doctor Andrés Menéndez y luego por el doctor Colorado de la Facultad de Ciencias Naturales, se ha validado el modelo inicial del IGS. Sigue siendo la aptitud verbal y la aptitud matemática los mejores predictores del éxito académico de los estudiantes en el recinto. Y esto pues un poco lo confirma, ¿verdad?, con esta información que les estoy dando. El próximo ejercicio era que queríamos determinar si existe diferencia estadística significativa por género para aptitud verbal y aptitud matemática. Y para eso pues vamos a hacer una prueba T para muestras independientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Siéntanse en la confianza de formularla. Vamos aquí, ¿verdad? Prueba T para muestras, para un One Sample T-Test, muestras pareadas, muestras independientes. Voy a hacer muestras independientes. La primera variable dependiente que voy a incorporar es aptitud verbal y la variable independiente, yo voy a determinar si existe diferencia por género, por sexo, en términos de aptitud verbal para esos grupos, ¿verdad? Le digo que calcule y aquí entonces me hace, ¿verdad?, me hace el estudio de normalidad, si el supuesto de normalidad se cumple. Ok. Se satisface el supuesto de normalidad, hace el de homogeneidad de varianza, así que ¿verdad?, el supuesto de homogeneidad de varianza se satisface. Y entonces hace la prueba T, me presenta los resultados estilo APA, me indica que no se puede rechazar la hipótesis nula, no se encontró diferencia estadística significativa entre las féminas y los varones. Aquí tenemos la media de los varones, la media de la fémina y ¿verdad?, el resultado de la T.
y entendemos que no hay significatividad estadística porque la P es mayor de 0.05. Aquí me da una gráfica de cómo se ven esas curvas en términos de la comparación entre masculino y femenino. Me da un ejemplo de la gráfica para poder interpretarla. Si ustedes, ¿verdad? Se van aquí, les indica qué significa ¿verdad? Este gráfico que está ahí. El próximo era otra prueba test para muestras independientes en este caso con la variable aptitud matemática. La aptitud matemática, y quiero determinar si existe diferencia por género en aptitud matemática. Así que selecciono mi variable dependiente, mi variable independiente que es sexo, y le digo que haga el cálculo. De nuevo me hace el cálculo de los, ¿verdad? Somete a prueba los supuestos de normalidad, de homogeneidad de varianza y el de, bueno, esos dos, y si se fijan, pues se satisfacen los dos supuestos. Los dos supuestos se satisfacen, por lo tanto, realiza si no se hubieran satisfacido los supuestos, pues hubiese hecho una prueba Mann-Whitney, no paramétrica. Así que en este caso, como se satisfacen los supuestos, pues me interpreta, ¿verdad? La información me dice que existe diferencia estadística significativa, que se rechaza la hipótesis nula, y entonces me identifica que existe una diferencia estadística significativa entre el promedio de los varones, que fue 569.17, y el promedio de las féminas, que fue 497.52, porque como les dije, los varones fueron seleccionados de los que estaban en el programa de matemáticas. Así que se encuentra diferencia estadística significativa y me hace, y si se fijan, ya vamos por la tabla 10, ¿verdad? O sea que me va incorporando las tablas según van apareciendo, las va enumerando en un orden lógico. Lo próximo era determinar si existía diferencia estadística significativa entre la pre y la posprueba. En este caso, pues estábamos trabajando un proyecto para determinar si seguíamos incorporando esos talleres de zonas de escritura como un taller que promovía niveles adecuados de redacción en los estudiantes, y básicamente lo que hicimos fue que le administramos a esos estudiantes una posprueba de aptitud verbal para ver en qué medida los estudiantes mejoraban de la pre a la post. Así que para eso voy a hacer una prueba para muestras pareadas o muestras correlacionadas. Voy a incorporar primero la variable posprueba y luego en la segunda variable voy a incorporar la preprueba para determinar si existe diferencia entre la pre y la post. Le digo que calcule y entonces me hace, ¿verdad?, las pruebas de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza. Me hace la prueba y me identifica que hubo diferencia estadística significativa entre la pre y la post. El promedio de la post fue 554.95 y el promedio de la pre fue 490. Así que esa diferencia de 60 y pico de puntos pues fue estadísticamente significativa. O sea que hubo diferencia de la pre a la post. Eso concluye todos los análisis que yo hice, y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un download de ese archivo y lo convierte inmediatamente en un archivo Word, que lo voy a abrir aquí, y aquí tenemos entonces todos mis resultados ya, ¿verdad? En un archivo Word, que yo puedo, por ejemplo, ¿verdad? Voy un poco a trabajar con el archivo ahora, porque lógicamente vamos a ver el mismo. Déjenme reducir un poco el tamaño aquí para que lo vean. Y aquí tengo entonces ya mi escrito, básicamente de todo lo que yo hice en Word. Yo esto lo puedo editar, esto se puede editar, usted puede, si yo no quiero, por ejemplo, en estas tablas tener nada de esto,
pues yo simplemente, como ya tengo esto en un archivo Word, lo elimino, ¿no? Puedo eliminar, si no me interesa, por ejemplo, utilizar el mínimo, el máximo, el sesgo y la kurtosis, pues de esa tabla pues lo quito, ¿verdad? Si yo quiero hacer algún cambio aquí, por ejemplo, escribir aquí aptitud verbal, lo puedo hacer. O sea, ya yo puedo editar este texto de la manera en que yo me interese editarlo, ¿verdad? Para mejorarlo. Y quitarle, añadirle, o sea, puedo trabajarlo porque ya está en un archivo Word. Y ya tengo todos los resultados, si ustedes se fijan, explicados. Lógicamente en inglés, ¿no? El programado no lo hace en español, lo hace en inglés. Pero aparecen, entonces si ustedes se fijan, toda esta incorporación de referencias que hace, pues las van a ver al final, ¿verdad? Aquí está todo el ejercicio ya completado, salió en 30 y pico de páginas, ¿no? Con las figuras integradas. Recuerde que usted esto lo puede editar, o sea que ya esto usted puede entrar y editar el texto. Aquí está todo, usted elimina lo que necesita eliminar, etcétera. Si usted elimina, por ejemplo, una figura o una tabla, se adapta a la enumeración ¿verdad? Lógica que tiene el archivo, o sea que no tiene que volver a reeditar. Así que si usted quita una tabla, pues se va adaptando, ¿verdad? a la numeración. Así que aquí tenemos todo el escrito y lo voy a llevar al final del escrito para que ustedes vean cómo se incorpora la bibliografía estilo APA. Estilo APA con la última versión, ¿verdad? Del manual de APA. Aquí están las referencias que fue utilizando el programa, entre las que se encuentra Intellectus Statistics. Entre las que se encuentra Intellectus Statistics. Así que usted la debe dejar porque recuerden que, como les dije, no es plagio, no se considera plagio si usted indica que utilizó Intellectus. Y se los digo porque ya yo he hecho varias investigaciones y las he enviado a revistas profesionales y nunca nos han señalado nada de plagio. Incluso ellos ya conocen, ¿verdad?, que el programado se utiliza. Así que, y además aquí tiene un glosario para las personas que no son muy peritas que no tienen mucho peritaje en estadística, de todas las terminología estadística que se utilizó ahí para explicar algunos de estos modelos y algunos de los supuestos. Así que esa es una ventaja que tiene este programado sobre, podríamos decir, sobre, por ejemplo, SPSS, que usted sabe que el tipo de tabla que produce no es una tabla que se genera para ser utilizada como tal en un escrito, porque usted tiene que editarla, básicamente y cambiarla completamente, porque no la produce estilo APA. Y entonces, pues, usted tiene prácticamente que hacer la tabla nuevamente, o sea, crear la tabla y entonces llenar la información. Así que aquí sí incorpora esa información estilo el manual, en este caso APA. Si usted está utilizando otro formato porque está publicando en una revista que no utiliza APA, pues entonces usted tiene que modificarla al estilo de ¿verdad? De la publicación. Por ejemplo, yo trabajé un proyecto de investigación que hice con unas profesoras en química y entonces pues déjeme ver si lo consigo aquí. No sé si, no sé si aparece bueno, nada, quizás no lo consiga, pero yo he hecho varias publicaciones durante la pandemia en varios journals y he utilizado, ¿verdad? Se ha utilizado toda la información que produce este programado, se ha utilizado para enviarlo a la casa, ¿verdad? A la revista, la American Chemical Society y otra de deportes, y nos han aceptado el artículo sin ninguna revisión.
Al contrario, ¿verdad? Nos han felicitado por el análisis estadístico que se ha presentado, porque Intellectus lo presenta de una manera bastante clara. Déjeme ver si logro conseguir aquí en mis archivos esos artículos. Déjenme cotejar aquí. Deme un minuto para cotejar en mis archivos, a ver si yo encuentro algunos de esos artículos. No, este no es, déjenme buscar otro. Permítame un minuto. Si este no es. Permítanme, estoy tratando de conseguir el artículo. Creo que es este. Este fue un artículo que publicamos en el Journal of Chemical Education y fue en el, no recuerdo ahora mismo la fecha, déjeme ver si lo logro bajar al desktop. Okay. Este fue un artículo que publicamos en el Journal of Chemical Education, creo que fue en el 2019, si mal no recuerdo. Y utilizamos Intellectus para hacer un análisis de regresión para tratar de predecir cuáles de los objetivos de química orgánica que se delinean en el curso de química orgánica predicen mejor el resultado del aprendizaje de los estudiantes utilizando como marco de referencia. Esto fue en el 2019, pero fue aprobado fue publicado en el 2020 por la American Chemical Society. Y ellos nos felicitaron por el artículo. Eran unos objetivos terminales que ellos utilizan y lo que queríamos era ver cuáles de esos objetivos predicen mejor el aprovechamiento en química orgánica utilizando el examen final de los estudiantes. Para esto se usó una muestra de cerca de 700 estudiantes que toman el curso y básicamente todos los resultados de este análisis estadístico fue utilizando Intellectus. Todo el análisis que se hizo fue utilizando Intellectus. Se hizo un modelo de regresión y se encontró, ¿verdad?, cuáles eran los objetivos que mejor explicaban el aprovechamiento, en este caso en el modelo de 4, el objetivo 6, el objetivo 2, el objetivo 3 y el objetivo 4. Y entonces se interpreta ¿verdad?, el resultado a la luz de la literatura. Y fue un estudio que no tuvo mayores problemas. Déjeme ver si consigo otro para que vean. Es que tengo tantos archivos aquí que a veces se hace difícil, pero entiendo que este es el artículo. Este artículo se publicó durante la pandemia. Este es un artículo que lo que trataba era de ver cuáles eran los mejores predictores de si se podía ganar o perder un juego por el equipo de voleibol superior de Puerto Rico, el equipo que nos representa en las Olimpiadas. Y entonces trabajamos en este estudio un modelo de regresión logística, porque la variable dependiente era ganar o perder un juego. Así que se estudiaron una serie de variables, ¿verdad?, que serían, por ejemplo,
Todas estas eran las variables independientes, los errores en el servicio, los puntos en el servicio, los puntos de ataque, los puntos de bloqueo, la eficiencia de la recepción, etcétera. Todas esas eran una serie de variables independientes y se iba a estudiar cuáles de esos factores predicen mejor el que se gane un juego ¿verdad? En esa liga. Se utilizó toda la información que aparece aquí, fue obtenida utilizando Intellectus Statistics, y también este artículo se sometió y no hubo ninguna recomendación. O sea, tal y como se sometió, así mismo se publicó, y también hubo mención ¿verdad? Del análisis estadístico utilizado. Y si ustedes se fijan aquí, Intellectus Statistics aparece como una de las referencias. Así que para aquellas personas que interesan investigar, para aquellas personas que están pensando en trabajar su proyecto de tesis o disertación, es muy recomendable utilizarlo. Ahora mismo yo estoy en varios comités de tesis y disertación, y a todos los estudiantes que yo tengo en esos comités de tesis y disertación, todo lo hacemos en Intellectus Statistics. ¿Verdad? Todos los trabajos se corren en Intellectus Statistics, y no hemos tenido nunca un problema, nada, ni de recomendaciones usualmente, ni tan siquiera de plagio. Porque como les dije, no es plagio para los efectos de ¿verdad? Las agencias que toman en consideración el plagio cuando hacen los análisis con los distintos programados que utilizan. Así que esta sería en esencia mi presentación. Si hay algún, abro ahora el espacio para, ¿verdad? Para discusión, para comentarios suyos, etcétera. Profesor, una pregunta. Esta aplicación corre en la internet, no hay tal cosa que se baja a una computadora personal. Eso es correcto. Es un programado basado en la nube, o sea, en la web. Sí, está en internet. Yo, por ejemplo, pago una mensualidad. Usted puede entrar y hay una diversidad de maneras de ¿verdad? Conseguir una licencia. Hay una variedad de formas. Yo lo que hacía al principio era que lo compraba mensualidades, pagaba una mensualidad. O sea, lo iba a usar un mes, pues pagaba un mes. Y creo que salen $59 mensuales. No tiene que suscribirse anualmente, no tiene que pagar una anualidad. Lógicamente, por el uso que le doy ahora, pues sí pago una anualidad, pago $59 por cada mes, ¿verdad? Y ya llevo bastante tiempo que lo uso durante el año, pero hay una diversidad de maneras de pagar, incluso para docentes. También hay unas ofertas especiales, para instituciones hay ofertas especiales, para grupos hay ofertas especiales, para estudiantes graduados también. Así que usted tendría que cotejar cuál es lo que más le conviene y decidir, ¿verdad? Si lo va a utilizar mensual, si lo va a utilizar durante una temporada, pero no tiene que utilizarlo todo el tiempo. Uno puede utilizar un mes. Otra pregunta, profesor. Vi que el artículo que usted publicaron fue compartido entre usted y 2 miembros más. La pregunta es si una vez que usted se suscribe, esos otros 2 miembros pueden tener acceso a su misma cuenta, pues, de alguna manera, como colaboran. Si yo le doy acceso, pero si yo le doy acceso a la cuenta, sí, con ¿verdad? Mis credenciales, pero no, 2 personas no pueden entrar a la misma vez a la misma cuenta. Si, por ejemplo, yo estoy en mi cuenta y alguien trata de entrar a mi cuenta, me saca a mí de la mía. Así que no es compartida como tal, ¿verdad? En este caso, yo nunca compartí la cuenta con ninguno, porque yo era el estadístico del grupo. O sea, las profesoras de química eran 2 profesoras de química orgánica. Da la casualidad que como yo también soy de química, pues me involucré en el proyecto como químico y como conocedor de la temática. Pero en el caso de los profesores de educación física y de ciencia del ejercicio, ellos eran los expertos en ese contenido, y yo simplemente participé como estadístico que iba a determinar el modelo estadístico a seguir y hacerle las interpretaciones, pero nunca ellos entraron a la cuenta, tuvieron acceso a ninguno de los análisis, ni tan siquiera las profesoras de química.
O sea, no. Pero si yo quisiera compartir la cuenta, pues yo simplemente le doy mis credenciales, ¿verdad? El username y el password. Y entonces ellas tienen acceso, pero yo no podría entrar mientras ellas, digamos que una de ellas está usándolo, yo no lo podría usar, porque desconecta uno. Muy bien. La última pregunta por ahora. Uh-huh. El sistema que usted utiliza allí lleva un historial de todos los trabajos que usted haya hecho en la página, aunque algún mes no lo pague y otro sí. Eso es correcto. Por ejemplo, muy buena pregunta. Mira, tú ves aquí que dice proyectos. Pues si tú te fijas aquí, aquí están todos los proyectos. Por ejemplo, esta es una estudiante graduada que yo tengo, Ashley, ¿verdad? Todos estos trabajos son, este es un proyecto de investigación que yo estoy haciendo con la Escuela de Derecho ahora mismo. Todos estos son proyectos y bases de datos de distintas personas. Esto fue, ¿verdad? Con todos los estudiantes graduados que yo trabajo, aquí tengo y fíjate que está ahí. Si yo no uso este programa durante un año, esos proyectos se quedan ahí. Porque la cuenta mía se mantiene, no se borra nada. Aquí hay archivos de hace muchos años, ¿verdad? De 8 o 10 años. Así que... Profesor. Que no se pierde. Ajá. Profesor, ahí está la data más las corridas que usted haya hecho. Eso es cierto. Eso es correcto. Déjame ver si entro a uno aquí. Yo no sé si yo los borré, porque si yo los borro, ¿verdad? Déjame ver este de confiabilidad. Ahora mismo no sé si... Fíjate, eso es una buena pregunta. Sí, mira, está. Te fijas que está. Y esto es de hace años. O sea que se mantiene. Excelente, excelente, profesor. Se mantiene toda la información ahí si tú no la borras. Porque si tú la borras, por ejemplo, digamos que yo quiero borrar esta, digamos esta que está aquí, vamos a borrar esta, déjame, una que no sea muy peligrosa. Esta que está aquí. Ok, vamos a suponer que esta yo la tengo y está, a ver si está analizada esta. No, aquí no hay nada, pero déjame enseñarte. Vamos a suponer que yo quiero eliminar esta, ¿verdad? Voy a los análisis. Esto es lo que acabo de hacer ahora. ¿Ves dónde dice aquí select Analysis? Entonces yo puedo ir borrando. Si yo la quisiera borrar toda, le daba check all y le doy delete y lo borraría, ¿ves? ¿Te fijas? Yo puedo borrar una de ellas o dos. Por ejemplo, yo puedo borrar los histogramas y dejar lo demás. Así que si tú no lo borras, se queda ahí. Se queda el análisis que tú hiciste. ¿Te contesté la pregunta? Sí, excelente, profesor, muy claro, muy explicativo, lo aprecio. ¿A alguien más que quiera decir algo o comentar algo? Doctor Rodríguez, buenos días. Un saludo especial, Walter Plaza, ¿cómo está? Saludos, Walter, bien. Para aportación de los compañeros, estoy verificando el licenciamiento en la página. Hay un paquete que se ofrece para un miembro de facultad que cuesta $149 y le dan unas ciertas licencias para que puedan utilizarlas sus estudiantes. Pero en el caso de estudiantes que se puedan unir para crear 5 o más suscripciones, el sistema permite precio por usuario de $100. ¿Qué quiere decir? Que si se unen 5, les cuesta $500 y tiene vigencia de un año. Que es un precio bastante razonable, $100 por persona un año, y el beneficio que le vas a sacar es estupendo. Sí, yo pago 720, así que es bastante. Exacto. Esa está exclusiva para estudiantes. Bueno, aquí dice que los Activation Keys son para estudiantes, facultad y staff también lo pueden utilizar. 365 días de acceso desde la fecha en que se activa el key, y los keys nunca expiran durante ese periodo. Sí, yo di un taller hace poco en Ciencias Naturales en una propuesta de uno de los profesores, y el profesor es una propuesta con estudiantes maestros de ciencia, y en la propuesta pues adquirieron el programado para que los maestros
que van a hacer investigación lo utilicen. Así que hay opciones, ¿verdad? Yo creo que es el primer grupo aquí en Río Piedras que ha decidido incorporar como parte de su programa a Intellectus en algunos de los proyectos, y les voy a decir las razones por las cuales algunos profesores se oponen. Muchos profesores se oponen porque dicen que el estudiante no debe conocer, un estudiante graduado no debe conocer este programa, porque el estudiante debe pasar por el trabajo de hacer el ejercicio él mismo, ¿no? Y entonces, lógicamente, yo me opongo también a esa posición porque, primero, que este programado fue hecho para estudiantes, no fue hecho para docentes, fue hecho para estudiantes. La intencionalidad era para el estudiante. Y muchos estudiantes graduados en diversidad de programas contratan a alguien para que le haga estadísticas, o sea, le pagan a alguien, se van por ahí y hay mucha gente que se aprovecha de los estudiantes graduados para sacar dinero y a veces le hacen unos estudios que no son adecuados, solamente le entregan los resultados, no se los explican y el pobre estudiante entonces tiene que buscar, ¿verdad?, quién le interprete eso. O sea, si usted no es un estadístico y usted no conoce de modelos estadísticos y de el uso adecuado de las estadísticas, pues puede estar siendo timado. O sea, es mejor que al estudiante, porque un estudiante que va a pasar por un proceso como este, de que el mismo programa te va dirigiendo hacia qué estadística vas a utilizar, pues vas a aprender y vas a estar mejor preparado para cuando hagas la presentación. Así que yo estoy en contra de esos profesores que se rechazaron de entrada de que los estudiantes no conocieran esto, ¿verdad? Y lo digo abiertamente porque lo dije también ese día. Y de hecho ese día era un taller del CEA y ellos dijeron, aquí hay estudiantes graduados que no deberían estar aquí. O sea, lo cual yo me opongo, ¿verdad?, a esa posición porque yo no veo, es como decirle, el conocimiento es mío y yo me apropié de él y nadie puede saber de él. Y yo estoy en contra de esa posición, ¿verdad?, de la autoridad. Yo soy en ese sentido más liberal. Así que yo invito a los docentes que están aquí a que abran sus mentes, ¿verdad?, y sean un poco más proactivos en términos del uso adecuado de la información, porque para eso está, para ser utilizada, no es para que sea privativo de unos pocos. Los dioses del Olimpo, no. Esto no es ¿verdad?, un templo sagrado. Esa es y por eso lo digo abiertamente. Y usted podrá estar en contra mía, ¿verdad?, en contra de lo que yo digo, pero esa es mi opinión y la expreso. Yo considero que el conocimiento hoy día es para llevarlo a todas las esferas. Y un estudiante doctoral, un estudiante graduado, se va a beneficiar mucho de este recurso. Y por eso, si hay estudiantes aquí graduados, pues mis felicitaciones por su presencia aquí en esta mañana. Y si necesitan mi asesoramiento personal, lo pueden tener. O sea, estoy disponible para colaborar. Así que alguna otra pregunta, algún otro comentario que ustedes quieran hacer. Veo aquí mucha gente conocida. Veo a Samuel, estuvo por ahí los otros días en uno de los talleres. Veo a Juan de la Facultad de Educación, a Patricia. Veo mucha gente, ¿verdad?, conocida, así que ¿alguna pregunta? Tenemos todavía tiempo para, no sé, si tienen alguna duda. Yo quiero opinar, Saludos. doctor. Ajá. Ajá. Doctor Vázquez, adelante. Walter, saludos. Sí, adelante, saludos. Sí, hace tiempito que vimos este taller y entonces se había comentado como que tal vez se moverían a traducirlo a otros idiomas. ¿Se ha comenzado, si sabe algo, se ha comenzado a tratar de traducirlo a otros idiomas o se ha quedado solamente en inglés? Se lo he indicado varias veces a la compañía, porque lo bueno que tiene este programado es que viene a veces, o sea, ellos se comunican con uno bastante y le dicen que uno quisiera que añadiera. Yo en varias ocasiones le he indicado la posibilidad de que se traduzca al español.
Y hay unos intentos de que sí lo van a considerar. Yo lo que pienso es que como inglés es como este idioma universal, ¿verdad? Que todo el mundo entiende que todo el mundo se puede comunicar en él, pues y como ellos están, yo creo que la prioridad ahora es ir incorporando más elementos estadísticos, como por ejemplo el análisis de factores confirmatorios, pues le han dado más prioridad al desarrollo de nuevos modelos, como por ejemplo los modelos que se utilizan mucho en epidemiología, que también hay mucha gente que le está pidiendo que incorporen estos modelos epidemiológicos, así que me imagino que en algún momento pues habrá esas opciones y espero que algún día, ¿verdad?, lo hagan. Pero algo bueno que yo he experimentado y lo he hecho es que yo he utilizado algunos de los traductores que aparecen en la red y traducen muy bien, bastante bien en términos académicos del inglés al español. O sea, la traducción es bastante adecuada. Así que he utilizado esa opción en algunos casos para traducir algunos de los textos de inglés y lo traduce bastante bien. Así que mi recomendación es que utilicen algunos de estos programados que traducen del inglés al español, en lo que, ¿verdad?, deciden incorporar más idiomas en esto, que me imagino que lo harán pronto. Gracias. Claro. ¿Alguien más? Sí, saludos por aquí, profesor Julio Rodríguez, Melitza Nieves, la profesora Melitza Nieves, ¿cómo está? Saludos, Melitza, bien. Le pregunto, ay, las corro bastante, pero eso estaba como que callada. Le pregunto, me disculpo, desde su experiencia, ¿no tiene que usar ya SPSS u otro programado? Intellectus lo tiene todo. Melitza, Intellectus tiene casi todo, no lo tiene todo. Por ejemplo, cuando he trabajado con modelos de ANOVA, que quiero hacer, digamos, un Bonferroni en lugar de un Cephé o un Tukey, pues por la consideración, ¿verdad?, del tamaño de muestra, etcétera, y de las comparaciones, cuando tú vas a hacer muchas comparaciones, múltiples comparaciones en los post-hoc, se sugiere Bonferroni porque es más poderoso para la comparación que, digamos, Tukey o Cephé. Pues quizás Intellectus no tiene todavía incorporado algunas de esas ¿verdad?, pruebas para hacer post-hoc. Así que algunas veces tengo que recurrir a SPSS como un mal necesario, ¿verdad? Porque, pues lógicamente la interpretación la tengo que hacer yo, no la hace el programado. Pero sí, hay limitaciones como en todo. O sea, te soy bien honesto. Hay algunas, por ejemplo, para hacer algunos casos como LISREL, ¿verdad? Para hacer análisis estructural, pues algunas veces he utilizado también Amos. O sea, algunas limitaciones debe tener el programado porque no han incorporado todos los modelos estadísticos existentes. Y sí, no me resuelve. Entonces tengo que recurrir yo tengo, por ejemplo, SPSS y tengo Amos y tengo Stata. O sea, yo tengo varios programas, tengo R. Tengo una variedad de programas que utilizo, pero el más que me he enfocado últimamente es en Intellectus. Pero sí, a veces me tengo que mover. ¿Alguna otra? Gracias. Claro, ¿alguna otra pregunta? Buenos días, saludos, doctor. Ajá. Arlene de UPR Ponce, le pregunto, me conecté un poquito tarde, pero no sé si usted lo llegó a mencionar, si permite integrar un archivo, por ejemplo, de SurveyMonkey, que yo descargue de ahí entonces las contestaciones, si puedo entonces colocar un archivo para manejarlo, trabajarlo allí. Sí, yo lo que, con una estudiante doctoral que estoy trabajando ahora, que hizo su recogida de datos en SurveyMonkey, lo bajamos a Excel, lo depuramos en Excel y entonces lo utilicé en Intellectus y funcionó muy bien. Pero lo tuve que utilizar perfecto. No lo pude trabajar, ¿verdad?, directamente desde SurveyMonkey, sino que lo tuvimos que hacer lo movimos a Excel, hice unos cambios por la cuestión de las variables, la nomenclatura de las variables y se pudo usar y funcionó perfectamente.
Perfecto, pues entonces está esa opción, que al menos se pueda trabajar en Excel. Muchas gracias. Correcto, sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo tengo una intervención, doctor Rodríguez, yéndonos por la línea de que a pesar de que muchos se oponen a la utilización de este software, creo que es necesario que como quiera tengamos una base de todos los conceptos estadísticos, de las diferentes metodologías estadísticas que existen. Porque definitivamente, por ejemplo, hoy haciendo una regresión, para los que conocemos algo de regresiones, pues suena familiar cómo utilizar el sistema, porque si no tienes una base, pues probablemente entras al sistema y no sabes por dónde comenzar. Entonces, igualmente, cuando se expresan los resultados, si los tienes que sustentar y los tienes que presentar, definitivamente tienes que conocer acerca de cómo funcionan y todos los conceptos que tienes que explicar y sustentar como tal. O sea que definitivamente tienes que tener conocimiento estadístico para poder utilizarlo. Claro. Yo había utilizado SPSS y cuando vi Intellectus en alguna ocasión que usted lo presentó, hice el switch mental inmediatamente, porque definitivamente en SPSS tenía que interpretar los datos. Aquí pues tienes esa facilidad, pero de todas maneras los tienes que explicar y los tienes que sustentar. Así el sistema te dé ya la teoría. Claro. Con Intellectus viene como un espacio de consulta. Un espacio de consulta que uno hace sus consultas en ese espacio y recibe retrocomunicación prácticamente inmediatamente. Así que cualquier duda que usted tiene, simplemente entra a ese espacio de consulta y se crea un chat para aclarar dudas de los usuarios. Así que es muy útil, tiene esa facilidad y porque recuerden que fue desarrollado pensando en estudiantes graduados. De hecho, como yo me enteré de esto, fue a través de un estudiante graduado que yo era del comité de disertación junto con otra profesora de aquí de la universidad, y el estudiante está en una universidad en la Florida, y éramos parte de ese comité, y entonces el estudiante fue el que me introdujo al programado. A través de este estudiante es que yo conozco el programado, y todos los estudiantes graduados de esa institución lo utilizaban, ¿verdad? Era parte por uso y costumbre se utilizaba allí. Y ahí es que yo me doy cuenta, ¿verdad?, que existe el programa y empiezo entonces a trabajar con él. Así que yo invito a cualquiera de ustedes, si es docente, a hacer las gestiones para ver si la universidad lo adquiere, porque ya hay un precedente de que programas en la universidad que tienen propuestas federales lo están usando. En ciencias médicas, por uso y costumbre, ya lo usan. O sea, prácticamente en casi todos los programas allá se utiliza Intellectus. Fue por unos talleres que yo di, invitado por uno de los docentes de allí. Yo se lo presenté a los de demografía, a los de ciencias de la salud, salud pública, a los de enfermería. El programa graduado de enfermería lo utiliza. Hay una diversidad de programas allí que utilizan Intellectus. La universidad todavía no lo ha cogido, ¿verdad?, como institución, pero sí a través de propuestas federales ya hay un proyecto que lo va a usar. Así que mientras más lo usen, ¿verdad?, mientras más lo soliciten, quizás en algún momento, no sé si dada la situación económica de la universidad, pues lo puedan adquirir como licencia para todos, pero por lo menos para algunos. Y si hay la posibilidad de que en unión a otros docentes usted lo utilice, pues esa es otra opción que tienen. Y para aquellos que van a hacer investigación, les reduce el tiempo, usted no significativamente. O sea, le estoy hablando de que una investigación en menos de 2 semanas se publicó. O sea, en menos de 2 semanas, cuando hicimos el último estudio del equipo olímpico de voleibol, en menos de 2 semanas esa investigación se publicó. Y eso es un récord, ¿no? Porque en el de química estuvimos bastante, pero en el de voleibol en 2 semanas ya estaba publicado. Así que para aquellos que tienen que publicar para efectos de
¿verdad? De permanencias o ascensos, pues es recomendable. Si no hay más preguntas, ni hay más dudas, pues nada, me despido y me excuso por el inconveniente inicial que tuvimos con el internet. Así que espero que les haya gustado y agradezco su participación. ¿Mm? Profesor, y felicitarlo por eso. Gracias. Bueno, le damos las gracias al profesor Julio Rodríguez por todo este servicio que nos ha compartido de excelencia, como siempre. Y de igual forma les agradecemos a ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy. Les informamos que próximamente estarán recibiendo diversos correos electrónicos muy importantes. Uno de ellos se relaciona con el certificado de participación de la actividad. Usted va a recibir este correo diciéndole que está disponible su certificado en la medida en que usted haya participado del 90% del webinar. Si usted no completó el 90% del webinar, no estaría recibiendo este comunicado. De igual forma, va a estar recibiendo lo que es la evaluación del webinar. Es sumamente importante que tenga la oportunidad de completarla, dado que toda esa información, ese insumo y retroalimentación que usted nos provee, nosotros se lo compartimos al profesor Rodríguez para que él conozca cuál es toda la observación y las reflexiones y sugerencias que ustedes poseen sobre este servicio. Sin más, también queremos aprovechar para recordarles que aún no se ha acabado el semestre, así que el Centro para la Excelencia Académica tiene muchos tantos webinars para ustedes. Les exhortamos a que revisen nuestro calendario de actividades y se den la oportunidad de matricularse en otros webinars tan excelentes como este, llenos de temas muy variados y súper acertados para los intereses de ustedes. Sin más, les damos las gracias nuevamente por acompañarnos, les deseamos un excelente día y gracias por hacernos una comunidad para la excelencia. Hasta la próxima. Muchas gracias.